Hermanos, estamos necesitados de un despertar de una manera tremenda. Estamos necesitados con urgencia de un despertar en nuestra vida y en nuestra iglesia. Dice la palabra del Señor en Marcos 9, que cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. No se trata ahora, en esta mañana, de explicar todo lo que implica el ayuno, pero nosotros creemos que el Señor lo ha dicho, y lo que Jesús dice, eso es palabra eterna. Es una palabra que no necesita mayor explicación. Él lo ha dicho, funciona y nosotros lo creemos. Amén. Sí, hermanos, hay una urgente necesidad de un despertar en nosotros y en la iglesia del Señor en todas partes. Pero ese despertar no va a venir solamente hablando de Dios. Necesitamos ver, sentir, vivir, experimentar la poderosa presencia real de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo en nuestra vida. Los apóstoles dejaron escrito en la palabra del Señor, en la Biblia, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, eso es lo que testificamos y os comunicamos. ¿Qué es lo que nosotros comunicamos y testificamos del Señor? La iglesia debe dejar de ser mera o meros espectadores que venimos a oír y poco más. La iglesia debe de dar un paso más allá y experimentar la poderosa y maravillosa, siempre viva y eficaz presencia del Espíritu de Dios. Amén. Cuando el Señor Jesucristo subió al monte que le llamamos el Monte Santo, el monte de la Transfiguración, Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y ellos estuvieron allí experimentando, como Jesús les dijo, el reino de Dios venido con poder. Ese fue el calificativo que el Señor le dio a esa experiencia. El reino de Dios venido con poder. Y cuando uno experimenta la presencia poderosa de Dios en medio de su iglesia, porque allí estaban Jesús, estaban Pedro, Jacobo, Juan, y luego también apareció Elías y Moisés. Cuando uno experimenta la presencia de Dios, ya no quiere nada más. Y Pedro, tomando la iniciativa en esa situación tan preciosa, le dice a Jesús, bueno es para nosotros que sigamos aquí. Bueno, el Señor, yo creo que en su corazón se rió, ¿no? Pero, hermanos, a los apóstoles le hubiera gustado quedarse allí, en aquel monte de Dios, alejado de los problemas de este mundo, de esta tierra. Pero ellos estaban allí y abajo estaba habiendo un problemazo y un tremendo espectáculo horrible. Tremendo pero horrible. Y es que, hermanos, la iglesia no solamente hemos sido puestos para recibir esa poderosa gloria de Dios, pero Dios nos da eso
porque eso es como una batería, eso es como gasolina que tú le echas al coche para que corra. Así, de la misma manera, hermanos, a ellos les habría gustado quedarse allí, en aquel monte, alejado de los problemas, pero si en nosotros no hay esa necesidad de dar lo que recibimos, entonces ¿para qué venimos a la iglesia? Por eso, en este día, estoy hablando de parte del Señor que necesitamos un despertar. Un despertar nace, lo da Dios, no lo producen los hombres, pero nace, aumenta y se mantiene cuando la iglesia hace piña. Los que estamos recibiendo y los que están en cada lugar de servicio, todos juntos, necesitamos la administración, los dones, lo que se recibe de parte de Dios y compartirlo entre nosotros. Nos dice la palabra en Efesios: por lo demás, hermanos míos. Fíjate bien que yo he reseñado hermanos míos, porque no se está refiriendo a 2 o 3, se está refiriendo a toda la iglesia a nivel internacional. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de la armadura de Dios. La armadura de Dios no es solamente para 4, no era solamente para Pedro, no era solamente para Jacobo, para Juan. La armadura de Dios es para todos. Amén. La armadura de Dios nos prepara para hacer frente al enemigo. Porque cuando estamos recibiendo del Señor, maravilloso, pero hay que enfrentar al enemigo que está ahí fuera. Por lo tanto, hermanos, si tú estás recibiendo del Señor, también estás recibiendo pasión por la iglesia, pasión por los perdidos, porque tenemos una misión. Tenemos una misión, el Señor nos ha encomendado una misión: ir por todo el mundo y llevar el mensaje del Evangelio. Y es curioso porque en la situación que estamos ahora examinando, cuando llegan abajo, se encuentran a un padre de familia con un hijo lunático, diríamos endemoniado, que le daban ataque epiléptico, etc. Pero era algo que estaba produciendo un demonio o demonios que habían dentro de ese muchacho. Y aún dice que eso le ocurría desde pequeño. Porque hay quien dice: no, pero los niños son de Dios y a ellos no les puede pasar cosas así de demonios ni nada. Hay que conocer el tema. Lo traje a tus discípulos. Hermanos, nosotros somos los discípulos de Jesucristo, ¿no? ¿Tú eres discípulo de Jesucristo? Pues entonces dice la palabra de Dios que tú ya estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú ya tienes de parte del Señor ese cielo maravilloso. ¿Sí o no? Pero ahora estás aquí. Ahora estamos en esta tierra y tenemos que vivir como es digno de la vocación a la cual hemos sido llamados. Nuestra vocación es llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Así que, hermanos, es responsabilidad mía, pero también es responsabilidad tuya entre los políticos, en cualquier nivel social y también lo que tiene que ver con el coronavirus. Todo lo que está pasando ahí fuera también es responsabilidad nuestra, porque el Señor nos ha puesto para eso, precisamente nos ha puesto, somos la iglesia de Cristo. Nadie hace la guerra por su cuenta. Todos somos soldados del mismo ejército y tenemos que hacer piña para que las cosas que ocurren ahí fuera dejen de ocurrir. Somos luz, somos levadura, somos sal, somos el estandarte de la verdad. Nosotros somos los que debemos de marcar el reloj
de esta tierra, de este mundo, de esta marcha, de esta sociedad. Es la iglesia. Es la iglesia la que marca, es la iglesia la que va marcando lo que tiene que ocurrir o debe de ocurrir sobre la tierra. Así que, hermanos, si tenemos esa misión, según todo el pasaje que estamos analizando, tú sitúate que los discípulos han estado en el lugar, en el Monte Santo, que han experimentado esto y ahora han bajado abajo y se encuentran con un problemón. Y ahí vamos a ver la gran necesidad de enfocarnos menos en el problema del coronavirus, del adulterio, de todos los problemas que están destruyendo al ser humano. Vamos a enfocarnos un poco menos en ellos y vamos a enfocarnos un poco más en Dios. Y cuando yo digo enfocarnos más en Dios, no me refiero simplemente a hablar de Dios o pensar en Dios. Me refiero a enfocarnos más en la oración y el ayuno y lectura de la palabra de Dios. Para la misión que hemos sido encomendados, necesitamos enfocarnos en la oración y el ayuno, algo que la iglesia ha dejado yo no sé dónde, porque muy pocos dedican tiempo de calidad a la oración y el ayuno, ¿para qué decirlo? No podemos llevar adelante la misión que hemos recibido de parte del Señor si no oramos, tiempo de calidad y ayunamos. Un partido de fútbol está compuesto por dos equipos, ¿no? Y hay aquellos equipos de fútbol, aquellos que son los que ganan la liga, los que ganan la Champions, los que ganan, no hay un equipo mejor que ese. De poca importancia se mete en el equipo. Si no lleva a cabo las instrucciones del entrenador, ese equipo fracasará cada vez que salga a jugar, porque hay un entrenador que dice cuáles tienen que ser las estrategias que tienen que tomar. Y nosotros podemos tener la armadura de Dios, pero si no oramos, si no buscamos la dirección del Señor, tomaremos decisiones equivocadas. Y por más capacitaciones que tengamos, no funcionará. Necesidad de más oración y ayuno para la misión que hemos recibido. Nos dice el Señor que cuando llegaron a donde estaba aquel gentío, habían bajado del monte de la transfiguración, y viene Jesús, un hombre que se arrodilla delante de Jesús diciéndole: Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático. Lo he traído a tus discípulos y no pudieron sanarle. Hermanos, esto tiene que ver con nosotros. Un mundo ahí fuera con serios problemas y una iglesia que es incapaz de solucionarlos. Y que no vemos la manera de poder proveer, no sabemos cómo hacerlo para proveer la necesidad espiritual de todos los que hay ahí fuera. Esas personas que están a nuestro alrededor están muy necesitados. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos muy buenas intenciones, pero nos falta lo fundamental, el poder de Dios, el poder de lo alto para llevar a cabo la misión que nos ha sido encomendada. Ese hijo lunático representa al mundo con sus problemas y necesidades. Y los discípulos que no son capaces de solucionar el problema somos nosotros, es la iglesia que estamos fracasando. Ya no tenemos relevancia, ya la iglesia no es importante en el mundo como lo fue en años pasados.
Lo intentamos, pero no lo conseguimos. Podríamos tener éxito, pero estamos fracasando. ¿Cuál es la causa? ¿Dónde está el embozo? ¿Dónde está el atranque? ¿Dónde está el tapón? Hemos dejado de experimentar la presencia de Cristo en nuestra vida y en la iglesia. Ya no se experimenta. Y sabes que han vivido avivamientos, despertar a través de los siglos. El estado que nosotros estamos viviendo ahora, ¿sabes cómo lo llaman? Dice que la iglesia hoy día nos hemos convertido en ateos espirituales. Porque no somos capaces de experimentar la presencia de Dios, no solo en nuestras vidas, sino en la iglesia. Este es el problema. Aquí está el embozo. Lo que hemos oído y visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y hemos palpado, eso es lo que anunciamos. ¿Qué estamos anunciando nosotros? Si nosotros no estamos experimentando en nuestras vidas el poder de Dios. El pueblo de Dios, un ejemplo que quiero poneros en tiempo de Josué. Él peleó la batalla de Dios en el poder de Dios. No en su sabiduría, no en sus fuerzas, no en sus capacidades intelectuales o físicas o numéricas, sino en el poder de Dios. Nos dice Josué 10. Entonces Josué habló a Jehová. Josué habló a Jehová. Subráyalo. ¿Cuándo? El día que Jehová entregó al enemigo en sus manos, al amorreo, delante de los hijos de Israel. Y después de hablar con Dios, le dijo él delante de todo el pueblo: Sol, detente ahí en Gabaón. Y tú, luna, detente en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. ¿Qué te parece? A mí se me quedan los pelos de punta, me quedo congelado y maravillado a la vez. Ellos no eran mejores que nosotros. Josué no era mejores que nosotros. Ellos tenían, todos conocéis la historia del pueblo de Israel que sale de Egipto y que está allí en el desierto, un pueblo que dice la palabra de Dios que fue constantemente contradictor, de dura cerviz. Ese pueblo no merecía más y menos que morir en las manos del enemigo. No merecían otra cosa. Pero Dios desató el poder de lo alto. El sol se detuvo. La tierra dejó de dar vueltas sobre sí misma. Y dice en Josué 10:14: y no hubo un día como acá atendido a la voz de un hombre. Mi corazón se quebranta cuando puedo observar que Dios sea tan bueno, que cuando se le busca de verdad, Dios obra. En el momento que tú estás orando al Señor de todo corazón, Dios ya está obrando, aunque no veas nada en ese momento. Y es maravilloso este versículo 14 de Josué 10, que no hubo otro día como aquel, ni después ni antes. ¿Por qué? Porque Dios había atendido, Jehová había atendido a la voz, no dice de Josué,
porque Dios quiere que entendamos. Porque decimos, oh sí, Josué, pero es que Josué... No, dice la voz de un hombre, porque Dios quiere que entendamos que Él era semejante a nosotros, con problemas, dificultades, fallos, pecados, pero Dios atiende la voz de una persona cuando viene a Él. Por eso en esta mañana el Señor nos está dando una palabra que nos está poniendo en bandeja el avivamiento. Él nos está poniendo en bandeja cómo llegar a un despertar en la iglesia. Porque dice, hemos leído que Josué habló con Jehová. Y después que Josué habló con Jehová, el poder de lo alto se desató. ¿Ves? No tenemos que entender el poder ni la trascendencia de la oración y el ayuno. No hay que entenderlo, hay que creerlo y ponerlo en práctica, porque Dios lo ha dicho, punto. Funciona. Si Dios dice que hay que hacer el pino, pues yo lo encuentro ridículo, pero cuando Dios dijo sea, fue. Dios abrió, se abrió. Dios cerró, nadie pudo abrir. Si Dios dice que esa es una puerta, vamos a entrar por ella. Tenemos en bandeja la clave de un despertar aquí en la iglesia y en nuestra ciudad. La confianza que tú tienes con el Señor cada día, esa confianza te permite pedir y recibir. Ese es el secreto. Caminar con Dios. Caminar con Dios. Hermanos, hay que salir al frente de los tapones, los impedimentos que hemos tenido, no solo. ¿Cuál es? Lo vemos en este pasaje de esa multitud que estaba allí observando a ver qué pasaba, si ese lunático era sanado o no. ¿Sabéis? Otro problema que vemos. La iglesia de hoy día tenemos mucha letrita menuda, pero poco del Espíritu. Ese es el problema. Cuando llegó Jesús con los apóstoles, allí donde estaba la multitud, había una gran multitud, dice una gran multitud, no pequeña, gran multitud alrededor de ellos, y ahí subraya, los religiosos de toda la vida, los escribas, disputando con los discípulos de Jesús. Ahí la tienes, ahí lo tienes. Cuando la iglesia intenta moverse, ahí están los legalistas. Esto no es de Dios, esto es no sé qué, esto tiene demonio, esto no sé cuánto. A Jesús lo calificaban que era por Beelzebú todo lo que hacía. Y hermano, mientras que el mundo se va al infierno, la iglesia pierde el tiempo en divisiones denominacionales y discursos o discusiones doctrinales. Ahí está. El diablo ganándonos la partida. Que no, que tú, que sí, que eso no, que eso allá, que verde, que blanco, que amarillo, que colorado. Hermanos, la iglesia, toda la iglesia, es preciso que creamos en lo sobrenatural de Dios. No hay nada peor que comenzar a cuestionar dentro de la iglesia la obra que se está haciendo sobrenaturalmente, porque eso nos ha traído fracaso, ruina, muerte, desolación. Es lo que ha habido, no en los últimos años, sino desde que el mundo existe, desde que existe el pueblo de Dios. Muchos se empeñan, sí, muchos, más de los que quisiéramos, se empeñan en desautorizarnos, porque ellos no lo creen. Nosotros lo creemos, pero ellos no lo creen.
y comienzan a cuestionarnos y a frenarnos y a echarnos jarros de agua fría. Pero yo quiero decir hoy que Dios sí nos ha hablado. Sí nos ha hablado. Y nos está hablando. Sí nos ha hablado. El poder de obrar milagros sí es para este tiempo. Enfoquémonos en el Señor y veremos si es o no es verdad. En Mateo capítulo 17 dice que respondiendo Jesús dijo: oh, generación incrédula y perversa. Creo que es una de las palabras más tristes que el Señor pronunció acerca de su pueblo. Ahí tenía un pueblo, los escribas, los fariseos, estos que eran los religiosos del pueblo de Dios, y los discípulos de Jesucristo que no eran capaces de sanar a ese muchacho. Ese es el calificativo que el Señor tiene para la iglesia del Señor en este tiempo. Yo me incluyo, pero quiero salir de ese grupo. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que soportaros? ¿Hasta cuándo tengo que soportar tanta frialdad espiritual? Y no querer solucionarla. Y no querer poner medios. Y seguir como si no ocurriera nada. ¿Hasta cuándo tendré yo que soportar? Dice el Señor. Esta es una dura expresión que fue por causa, especialmente, por aquellos curiosos, incrédulos y burladores religiosos y del pueblo que estaban allí. Ah, mira, pues tanto que tú dices, pues si yo asistiera, ¿dónde están los líderes que tanto sanen, que oran por los enfermos? A ver, que saquen el coronavirus. ¿Y ahora dónde está el poder de Dios? Todo esto pasaba ahí. Todo eso pasaba ahí. Los burladores, incrédulos, malos y perversos. Pero el Señor dijo esas palabras también por sus discípulos, que no fueron capaces de sanar a ese muchacho. Porque Jesús, había dado poder y autoridad para echar fuera demonios. Los había enviado. Y habían ido y habían sanado y hasta muertos habían resucitado. Pero allí donde otros habían tenido éxito, ellos ahora estaban fracasando. Habían fracasado. Es que ellos no eran aptos. Pues sí eran aptos, porque Dios también a ellos le había dado la misma palabra, el mismo poder de echar fuera. Y aquí yo te doy autoridad real. No es imaginaria, es real. Dios les había dado esa autoridad. Tengo que estar con vosotros, estar en medio de un pueblo que es de un corazón frío para las cosas del Espíritu y no hacer nada para remediarlo. Esos somos nosotros. Hemos sido por muchos años. Pero no lo digo para continuar. Lo dice el Señor para remediar. Es la hora de dejar de ser orgullosos, reconocer que hemos fallado y comenzar a poner medios para que el poder de Dios sea algo que veamos, que toquemos y que podemos decir: ven y ve, mira, ven y ve, y yo te enseñaré. Dios hizo en mi vida esto. Dios está haciendo esto en mi vida. Nuestra frialdad espiritual, hermanos, nos está haciendo incompetentes para el reino de Dios. No somos aptos. No porque el Señor no nos haya dado, sino porque nosotros nos da lo mismo. Semana tras semana, no importa lo que se predique,
Cada uno de nosotros hemos tomado una decisión y nada nos moverá. Pero Dios lo ve, el Señor lo ve y Él toma sus medidas y hace lo que tiene que hacer y lo está haciendo. Queremos un cambio ahí fuera. Queremos ver que ya no hay coronavirus, pero nuestra espiritualidad no estamos dispuestos a tocarla. Ya estamos bien. Todo nos está bien. Y a ver si se va pronto para seguir igual el mundo con sus botellones y la marcha de siempre. Y el Señor está dando un toque. Claro que el Señor quiere hacerlo, pero ¿dónde está ese pueblo que le buscamos en oración y ayuno? Hermanos, repito otra vez, Dios sí nos ha hablado. El Señor sí ha hablado a la iglesia Esmirna. Sí le ha hablado. Y la iglesia Esmirna sí cree en los milagros. Y creemos que los milagros de Dios son para este tiempo. Ahora debemos de rectificar. No pertenecer al grupo de aquellos que ni el de los discípulos que estaban como nosotros, ni el de los religiosos fariseos legalistas que aún se burlaban y decían que ellos no eran aptos para hacer esas cosas. Dice el Señor, y Dios, Jesús, cuando dice una palabra, todo le es posible. Ahora a ver cómo creemos nosotros. Creemos en la fe. Creemos que hay fe y creemos en la fe. Pero no se trata de creer en la fe. Se trata de creer en Dios. No te enfoques en la fe. Enfócate en Dios y las bendiciones te seguirán. Si tú vas detrás de la fe, vas detrás del milagro, vas detrás de lo sobrenatural, vas detrás de que se arregle tu problema, y eso no funciona. No te enfoques en la fe, enfócate en Dios. Búscale, habla con Él, ora, deleítate, sé su amigo, camina delante de Él y la fe te sigue y los milagros. Este es nuestro problema, que no oramos, que no leemos la Biblia. ¿Cuántas veces respiramos al día? Es importante respirar el aire, que nunca le damos importancia, y ahora estamos pagando por respirar. Ahora estamos pagando por respirar. La oración es muy importante, es el aire el aire espiritual de Dios. ¿No oramos? Estamos casi como somos ateos espirituales. Estamos dormidos. Necesitamos un despertar. Al que cree todo le es posible. Y los discípulos de Jesús le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Esa pregunta se la hacen a Jesús cuando entran en la casa. Aparte, no se la hicieron en medio de la multitud. Esa pregunta se la hacen a solas porque estaban avergonzados. La gente de la calle los había avergonzado, los había ridiculizado. Había pasado, simbólicamente hablando, por encima de ellos. Y hermanos, el orgullo nos está impidiendo a nosotros reconocer que hemos fracasado, que hemos vivido un cristianismo fracaso. Que cuando lleguemos al Señor, si el Señor nos acepta por la fe en el Salvador, seremos aquellos que nos salvamos por los pelos. Por los pelos. Dice, si alguno, la obra que hiciere se quemare,
Dice, él será salvo así como por fuego, pero no tendrá recompensa de su obra. Y hermanos, creo que la iglesia, si ahora mismo se presentara delante del Señor, creo que la mayoría nos habló, que salió de Sodoma y Gomorra, salieron con una mano atrás y otra adelante, perdió, hasta su mujer la perdió. Este es nuestro estado, hermano, y si no lo queremos reconocer es porque somos demasiado orgullosos y queremos un reconocimiento. Pero dice el Señor que el que encubre su pecado no prosperará. Así que yo en esta mañana estoy siendo atalaya, anunciando el peligro, dónde está el enemigo y cómo hacerle frente. ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio que tenía enfermo a ese muchacho? Si hay una cosa que el Señor nos enseña en la Biblia, si hay algo que Jesús comienza, o Juan el Bautista comienza predicando el Evangelio, arrepentíos, esa palabra es la que a nosotros nos encaja perfectamente. Se trata de cambiar. ¿Por qué nosotros no vivimos en ese despertar, en esa atmósfera, como ha ocurrido muchas veces, donde la gente viene a la iglesia buscando de Dios cuando faltan personas y siervos de Dios para ministrar, porque la gente viene, como hemos oído en avivamiento en otra época, en otros lugares y en España. Esto, ¿por qué nosotros hemos fracasado? ¿Por qué no aprendemos de los fallos? ¿Por qué no aprendemos de nuestras derrotas? ¿Por qué no tenemos éxito? ¿Por qué no tuvieron? La pregunta era esa, ¿por qué nosotros no hemos podido? Y el Señor se lo dijo. Este género no puede salir sin oración y ayuno. Este género, no le dice el Señor, no puede salir. Eso es imposible. Lo que me pedía es imposible. Solo lo puedo hacer yo. No le dijo eso Jesús. Cuando habla de género, ¿de qué nos habla? ¿Género masculino? ¿Género femenino? Hay muchos géneros de telas. Tergal, algodón, lino. ¿Qué género es este? ¿Qué género es este pantalón? ¿De qué género es? Porque puede haber muchos géneros. Entre los demonios hay jerarquías. Y allí donde tú has tenido éxito para echar fuera a un demonio de alguna persona, luego te encuentras tratando de echar fuera el demonio de otra y no lo consigues porque en una hay un cabo o un sargento y en la otra hay un general. Y ya está. Damos las cosas por hecho. Todo lo echamos al mismo saco. No, estamos hablando del reino de Dios y estamos hablando de un orden y unas autoridades que hay que amarrarse los pantalones, espiritualmente hablando. Y ahí había jerarquías en ese chaval, porque habían convertido a ese chico en un lunático, yo diría loco. Hoy día hay gente que está loca, ida. Para que eso pueda ocurrir en una persona es porque ahí hay poderes muy grandes que no lo echamos así de cualquier manera. Hay que ponerse la armadura de Dios y algo más. Este género no sale sino con oración y ayuno, lo que nosotros no hacemos. ¿Sí? Queremos victoria, pero no, ni oramos, ni ayunamos. Eso del ayuno, ¿qué dice? Yo he oído, no, el ayuno es ser justos, procurar hacer el bien al prójimo,
ser leales a Dios, no ser mentirosos, no defraudar. Eso está escrito en la Biblia, es el ayuno que Dios pide. Pero ahí el Señor Jesucristo no le está diciendo eso. Está hablando de una oración como la que hizo Josué, que habló con Dios y la tierra se paró, el sol se paró. Muchas veces interpretamos erróneamente los textos bíblicos. Por supuesto que una persona que ora ayuna, seguro que va a ser una persona cabal, justa, claro que sí. Este género está hablando que en el enemigo hay jerarquías y cada caso se debe de tratar de forma particular. ¿Podrá el Señor sacar fuera el coronavirus? ¿O ya no tiene poder? ¿Y la iglesia puede hacer algo? ¿O eso no tiene que ver con nosotros? Es tremendo, hermanos, que nosotros creamos que ya los tiempos que estamos viviendo la iglesia ya tiene muy poco que hacer. ¿Por qué no examinamos la sociedad en la que vivimos? ¿Cuál es el contexto? Y presentamos al Señor sus tradiciones y sus demonios, gobernadores, espíritus de maldad que gobiernan las regiones celestes y están en este siglo influenciando. Pero si cambia, si se echa fuera esos demonios, cambian las personas. Cuando ese muchacho fue liberado, ese muchacho se sanó. Hay demonios que producen enfermedades. No todas las enfermedades son producidas por demonios, pero algunas sí. ¿Cómo vamos a cambiar esta sociedad? Es imposible. Ya hemos llegado a un punto que ya esto no tiene solución. ¿Cómo que no tiene solución? Son demonios que lo están gobernando. Vamos a echar fuera esos demonios y la sociedad cambiará. No lo digo yo, lo dice el Señor. Este género, ese género de demonios que está tomando nuestros políticos y aún personas que tenemos a nuestro alrededor, pueden cambiar. No, se nace. Uno es así, ya no tiene solución. Yo soy así. Mentira del diablo. Mira, la iglesia estamos muy confiados en nuestros métodos y actividades y no analizamos o no diagnosticamos nuestra ciudad. ¿Cuál es el contexto? Un diagnóstico. Cuando alguien pone un negocio en un sitio, se informa cuál es la situación, dónde lo voy a poner ese negocio, qué gente habita, cómo son, cuáles son sus costumbres. Habrá otro negocio. Eso se hace a nivel secular, porque a lo mejor vas a emplear tiempo y dinero y va a ser un fracaso porque no has hecho un diagnóstico, un estudio de mercado. Eso lo hacen cualquiera que quiera invertir. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que nosotros, hermano. Un diagnóstico. Orar y buscar ese diagnóstico. Porque nosotros planificamos actividades con métodos que ya no funcionan. Empleamos métodos de otro tiempo, de otra época.
A nuestro mundo, hermano, le desagrada la existencia de Dios. Y a Dios ya lo han enterrado. Libro de literatura. No quiere más. Nuestra batalla, en Efesios nos habla, hermanos, fortaleceos con la armadura de Dios, porque ¿cuál es la armadura de Dios? Nos dice, si lo leemos, que no es contra carne. Nuestra lucha no es contra las personas que están haciendo barbaridades. Nuestra lucha es contra los demonios que están en ellos. No tenemos lucha, no tenemos batalla contra carne ni sangre, sino contra las potestades, poderes de maldad que están gobernando. Son poderes de maldad de este siglo. En este siglo está hablando. Presente siglo malo. Y gobiernan desde los lugares celestes sobre las vidas. Nosotros podemos cambiar la sociedad si nos enfocamos en echar fuera esos demonios. Pero eso hay que tener el poder de Dios que viene a través de ese género que dice no sale sino es con oración y ayuno. ¿Quieres unirte a mí y ver un cambio? ¿Quieres verlo? Mira, como alguno diría, esta sociedad no tiene solución. En 5 países, el otro día lo estuve mirando, en 5 países se ha legalizado el sexo con animales. Está legalmente, se puede tener, es legal. Y también hay algún país donde es legal el matrimonio de un animal con un hombre o una mujer. Eso ya es legal en algún país. Ese es el estado, ese es el diagnóstico de la sociedad en la que nosotros vivimos. Y tú le vas a hablar de las Biblias y hay que hablar el mensaje del Evangelio, pero estamos fracasando. ¿Por qué no podemos? Y el Señor nos dice, porque esto no puede ser cambiado a menos que os pongáis en oración y ayuno. Cuando venga el Hijo del Hombre en su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? No, Señor, es que todo eso era para otro tiempo. El Señor ya lo ha profetizado. Nos hemos convertido, hermanos, nos hemos vuelto ateos espirituales porque ya no dependemos de Dios. Ya no dependemos de la oración. Cuando una iglesia o una persona no depende de la oración, es un ateo espiritual, porque hace las cosas según su criterio, según lo que él piensa, pero no busca la dirección que el Espíritu de Dios da. Porque Dios habla, Sí, hermanos, estamos viviendo cosas aberrantes. Esto es peor ya que Sodoma y Gomorra. Dice en 1 Corintios el Señor, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese es el pensar de la gente. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. La gente vive la vida. Pero los cristianos hemos decidido prácticamente lo mismo. Hermanos, vamos, comamos y bebamos porque no hay nada que hacer. No somos menos ateos que ellos. La única diferencia es que nosotros nos reunimos en la iglesia y ellos no. Y como dicen ellos, algunos somos mejores que muchos de los que van a la iglesia. Hermanos, el problema de nuestra sociedad y de la iglesia, no solo de la sociedad, sino también de la iglesia, es que estamos viviendo una negación espiritual, Nos negamos a todo lo que es espiritual. Si no lo puedo ver, si no lo puedo oír, si no lo puedo tocar, no me hables, me da miedo. No, eso no, es peligroso. La iglesia también estamos viviendo
un no a todo lo que sea espiritual. Y el Señor nos dice, este género con nada puede salir. Si no hay un cambio, no veréis. ¿Con nada puede salir? No, sí, claro, con oración y ayuno sí. Josué fue un hombre que calculó, ¿qué? ¿Qué calculó Josué? Josué iba a la batalla y él calculó, estaba derrotando al enemigo y él sabía que tenía que derrotarlo totalmente, si no tendría problemas después. Y él calculó que las 12 horas del día no le era bastante. Con 12 horas del día, que no le era bastante, necesitaba más horas de día para poder derrotar al enemigo. Ese fue el diagnóstico que él hizo. Y se fue al Señor y le dijo, Señor, si tú no alargas, nosotros vamos a luchar y vamos a batallar. Pero si tú este día no lo alargas, este enemigo no vamos a poder. Necesitamos más horas. Y dice que cuando él salió de hablar con Dios, le mandó al sol y a la luna. Y la luna se paró y el sol también. Dice, y lo maravilloso es esto, ¿no? Que Dios atendió la voz de un hombre. Dios no vio, en ese momento quiere que sepamos que Dios lo que vio no fue a Josué, fue a un hombre que confiaba en Dios. Toda la Escritura es inspirada por seamos hombres y mujeres todos preparados cabalmente para el ministerio que Dios nos ha encomendado. Qué tremendo lo que experimentó Josué. Calculó lo que necesitaba, lo pidió a Dios y Dios se lo dio. ¿Cuál es nuestro diagnóstico de la gente que nos rodea? ¿Cuál es nuestro diagnóstico? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que cambie esta ciudad? Vamos a hacer un diagnóstico y vamos a poner una oración y ayuno. No solo oración, oración y ayuno. Aunque no entienda lo que es el ayuno, no entienda para qué sirve, no importa. Dios ha dicho que si tú haces esas dos cosas va a funcionar, pues yo lo hago. Vamos a hacer un diagnóstico. ¿Cuál es la necesidad? Y le vamos a decir, Señor, necesitamos esto. No existe, no existe. A lo mejor tu mente, el diablo, te va a decir, no existe. No, lo que tú le pides a Dios no existe. Existe un día de 30 horas. Existe un día de, yo qué sé, un día de 48 horas. No existe eso. Pero a Josué le dio lo que le pidió y el día se lo alargó. Y no ocurrió eso solo con Josué. Si veamos en la Biblia veremos tantos casos semejantes. En Santiago capítulo 4, el Señor nos dice, no tenéis lo que deseáis. Hemos hecho el diagnóstico. Y no tenéis lo que deseáis porque no oráis. No pedís. Eso dice Santiago capítulo 4, versículos de 2 al 3. Pero pedís y no recibís. Porque oráis mal. Pedís mal. Pensando solamente en vosotros. Señor, quita el coronavirus. Y ya nos ponemos a llorar porque estamos pensando en nuestra familia. A lo mejor si tú pensaras en que viniera un avivamiento a la ciudad, el Señor obraría. Solo pensamos en nosotros, para nosotros, según mi necesidad. Y cuando nos ponemos a lo mejor a pedir o a llorar o a quejarnos, estamos pensando en los nuestros y no estamos pensando en la misión, en la gente. No tanto físicamente que se está muriendo, que sí, claro que sí, sería muy insensible, pero no pensamos que esa gente se va al infierno y que lo que Dios quiere es
Y eso no puede ser a menos que vayamos en el poder del Espíritu Santo. Con hablar de Dios no va a ser suficiente. Los políticos tienen más labia que nosotros. Se conocen la Biblia algunos mejor que nosotros, te lo puedo asegurar. Yo he visto políticos citar textos bíblicos. Y seguramente que algunos textos bíblicos habría alguno que diría, ah, sí, eso está en la Biblia. Ese no es el problema. Oramos, pero oramos y no recibimos porque nuestras oraciones no están bien enfocadas. Vamos a ver el diagnóstico, y el diagnóstico es mi hijo, mi familia, mi casa, mi vecino, la gente tal, los abuelitos o los jóvenes, y no pensamos espiritualmente. No estamos pensando en que el Señor nos dé para que haya un avivamiento, para que haya un despertar en la ciudad. Este es el problema. Nuestro problema es de ausencia de espiritualidad. Somos ateos espirituales dentro de la iglesia, porque no oramos, es decir, porque no dependemos de Dios. Leemos la Biblia, hablamos de la Biblia, hablamos de Dios, pero espiritualmente cero. Quítale a un buen equipo, quítale el entrenador y ese equipo se irá abajo. Tienen a Messi, tienen a no sé quién y tienen a no sé cuánto, pero ahí está fallando algo, falta alguien que los coordine y ya no ganan la liga. No importa cuán bien nos veamos nosotros, si no hay oración y ayuno, no vamos a ver buenos resultados. Así que, hermanos, ya para ir acabando en la palabra de este día, nosotros deseamos un despertar, pero no a la manera de Dios. No, cuidado, como yo lo entiendo. Así era en la época de Jesús. Por eso le discutían los fariseos. Sí, un avivamiento sí, un despertar sí, pero de esa manera no. Yo no quiero ver esto, no quiero ver aquello, ni quiero que Dios haga lo otro. Un despertar sí, pero que el Espíritu de Dios no obre, o obre como yo le diga. ¿Y eso sabes qué nombre tiene? Apagar el Espíritu. Dice el Señor en Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. Así que, hermanos, Dios nos está llamando a su reino. Y esa es nuestra mayor prioridad. No temáis, ese es el problema de la iglesia. Mucho miedo. No temáis. Aquellos o lo que sea que pueden quitaros la vida y no pueden hacer nada más. Tened más bien temor a aquel que puede echaros al infierno. Ese sí, temerle a ese. Y yo no digo que no seamos prudentes, hermanos, pero estamos tan enfocados en el enemigo que no somos capaces de enfocarnos en el Señor, o lo que es lo mismo, en la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Al que cree todo es posible. ¿Qué significa eso? Al que cree todo es posible significa que nada ni nadie debe impedir que se cumpla todo lo que Dios ha dicho que va a hacer en este mundo que Dios creó y en el que nosotros nos movemos. Nada ni nadie. Así que, hermanos, yo os animo a esto, a la oración y el ayuno.